Una vez más, bienvenidos a nuestros encuentros con FEDIAP, estos encuentros que periódicamente hacemos con distintas personas que tienen que ver con la vinculación que tiene nuestro sistema agroindustrial, tanto con la producción, con lo social, con lo educativo, con lo comunicativo. Y hoy estamos con alguien que está en un lugar precioso, le envidiamos mucho, queremos decirle a Silvia, porque está en Sierra de la Ventana, un lugar que he conocido hace años y que realmente he quedado enamorado. Estamos con Silvia Soblino, así que le damos la bienvenida, pero además las gracias por estos minutos que nos dedica a Feria. Gracias, Silvia. Hola Juan, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Bueno, siempre arrancamos de la misma manera, tratando de conocer un poco la historia, quién es Silvia, de dónde viene, cómo fue su familia, cómo estudió, por qué llegó a donde está hoy. Exactamente, soy nieta de productores agropecuarios, mis papás, o sea, mis nonos que vinieron de Italia, llegaron y compraron un campo que queda en el suroeste en el sudeste de la provincia de Córdoba, que se llama Etruria, que aún hoy me sigo poniendo en contacto con gente de ahí y tengo hermosísimos recuerdos. Y en su momento, bueno, también compraron campos en Santiago del Estero, que esos después mi padre, como se tuvo que abocar directamente al campo, los decidió vender. Teníamos cabaña de cerdos, o sea que me pasé toda mi infancia, aunque no lo crea, ahí en la rural de Palermo, o sea, mis vacaciones de invierno fueron ahí siempre, pero digamos que siempre la parte de los cerdos no era la parte más paqueta de la parte agropecuaria, eran los chanchos. No nos olvidemos de ese tema. Con los años después aprendí a valorar todo el trabajo que mi papá hizo. Fue, además, o sea, fue una cabaña hace años muy reconocida y mi padre en su momento fue presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Cerdo. Y bueno, y después las cuestiones de nuestra querida Argentina hizo que el campo se pierda y el banco se lo lleve. Obviamente, por esa razón, a mí me encantaba, iba con mi nona al campo y esto fue la razón por la cual yo después estudié agronomía, especialmente ingeniería en producción agropecuaria, que está en una universidad privada. Seguido de esto, justamente de nuevo con el tema de Argentina a nivel macro, al principio me costó un montón conseguir trabajo, o sea, es hace más de 35 largos años, donde todavía la mujer estaba complicada para entrar, pero yo la realidad que jamás me sentía amedrentada, yo lo único que hacía era patear puertas y salir adelante, obviamente sin la ayuda de mis padres. Entré en una empresa, que la historia, pero no importa, la hago cortita, entré en la empresa precursora de lo que es Internet hoy en Argentina, que se llamaba Pecomtex, del grupo de Pérez Companc, Claro. y esa empresa cerró por decisión de los directorios. De ahí pasé a Enrique Seni, de Enrique Seni también me agarró la hiperinflación y yo trabajaba en la parte de canjes y la realidad que hacer 4 listas de canjes durante la mañana a 10, 11 sucursales era una locura galopante, así que les dije al director al doctor Seni, que le tengo mi total respeto, y que obviamente era imposible seguir con esto. Y de ahí me fui, trabajé en Bayer y después en Pioneer y de ahí terminé en Profertil. 25 años, 23 exactamente. Y ahora estoy abocada directamente a colaborar con mi marido en el campo. A todo esto, obviamente me casé, tuve una niña, tuvimos una niña, y me casé con un productor agropecuario de la zona del sudeste bonaerense. Y aquí estoy en Sierra de la Ventana. Esa, digamos, es cortamente la simple historia No, mía del sector. una línea de vida muy rica que vamos a ir y venir con un ratito con el tema de su vida. Es, ingeniera en producción agropecuaria, recibida en la UCA, pero después además, por otro lado,
algo vio porque en realidad hizo un magíster en comercialización estratégica en la Universidad Al de... lugar, al lugar. ¿Sabés por qué? Por la simple razón que cuando yo empecé a trabajar, yo hacía currículums y miraba las páginas amarillas en esa época que Ah, existían, pero ah, yo las páginas amarillas solamente era un poquito. Entonces yo pensaba, ¿y cómo hago para lograr ampliar mi espectro laboral? Entonces empecé a indagar y me di cuenta que estudiando comercialización en marketing, me ayudaba a poder enviar currículums a cualquier empresa. O sea, no quedaba solo embarcada y enfocada en empresas del agro. Y de hecho me han salido trabajos y mi marido me miraba y me decía, ¿y vos realmente vas a ir a una empresa o sea, de automóviles o una empresa de toda la línea blanca? Porque me habían llamado para trabajar como jefa de producto. Claro, y la realidad es que mi vida es, o sea, que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento, está relacionado con el campo. Así que bueno, la realidad es que mi marido tenía razón y siempre mi corazón fue más grande y seguí en el agro, digamos. y hoy con su Y marido bueno, pateando puertas lo logré. que están trabajando en Sierra de la Ventana, qué producción están encarando allí. El campo que administra mi marido es un campo de la familia, tiene más de 130 años. Bueno, esta es la historia de la vida rural de mi esposo, que su bisabuelo vino de Inglaterra y le dijo a su bisabuela, querida, he encontrado aquí unas sierras muy parecidas a las que tenemos en Escocia. Ah, sí, Y sí. a unos pocos, dijo. Y así se instalaron, y bueno, y hace 35 años en una empresa en la que yo le prestaba servicios, en la de Pérez Companc, ahí conocí a mi marido y aquí estamos, yo ayudándole y tratando de buscar, porque distintas, o sea, nuevas alternativas a lo que es la empresa agropecuaria, que es un establecimiento que obviamente de los años que tiene se fue dividiendo, y la realidad que antes se llamaba estancias. Ujú. Yo la realidad que aborrezco, así te lo digo, aborrezco esa palabra. Somos un simple establecimiento También, agropecuario que mi marido administra para su hermana y para mí, y que ya, o sea, ya es pequeño. Y lo que hacemos es laburar todo el día, de sol a sol, haciendo de todo y buscando nuevos emprendimientos. Actualmente, desde, obviamente, la posibilidad de abrirlo al turismo, mostrándole al turismo qué hace un productor agropecuario, porque lamentablemente no está visto como el productor norteamericano que lo ven, o sea, tampoco es que, acá es que ningún productor agropecuario es héroe, o sea, simplemente colaboramos con la seguridad alimentaria y producimos. Y es total. importante que la gente entienda qué hacemos, cómo lo hacemos, y el grave defecto, que es lo que yo vi que tuvo el productor, es que siempre trabajó de la puerta para adentro. Nunca se ocupó de trabajar de la puerta para afuera. No solo en comunicar, sino también en participar democráticamente en el Parlamento, porque obviamente mucha gente de la que está en nuestro Parlamento, recién hace escasos años, 10 años, 15 años o 10 años, es que más productores se han involucrado, entre comillas, en la política, pero es importante que gente con idoneidad, porque el sector agropecuario es muy complejo. O sea, son muchísimas cadenas agroindustriales, o sea, como en los distintos ámbitos ahora estamos tratando de llamarlas, no sector, sino somos cadenas agroalimentarias,
de distinta índole y que cada uno cumplimos un rol y estamos en distintas partes de los eslabones de esa cadena. Entonces, volviendo al tema de que somos actualmente, donde yo estoy acompañando a mi marido en una pequeña establecimiento rural, además del turismo, otra de las cosas que estamos tratando de ver si funciona es viendo la posibilidad de todo lo que tiene que ver con la producción de gírgolas, de hongos, Ujú. y también con lo que es la producción de hidroponía. O sea, todo esto, porque obviamente con lo que, o sea, con el establecimiento que tenemos, las hectáreas que tenemos en el sudoeste bonaerense, Muy complejo, es muy difícil vivir del campo. totalmente. O sea, no es casual que yo trabajé toda mi vida. O sea, si no fuese así, mi hija la debería haber mandado simplemente a un colegio de la zona, sin menospreciar al colegio. Justamente lo que yo creo y lo que yo me imagino en el futuro de acá, no sé, 30 años, porque esto ni de hoy ni mañana se va a poder hacer, es lograr, como en cualquier país desarrollado, tener un colegio público rural de excelencia, como pasa en todos los países Claro, desarrollados. Y que no tenga que yo pensar en buscar otro trabajo en otra localidad, como me pasó en Bahía Blanca, para poder mandar a mi hija a un colegio bilingüe claro, y que le dé muchas más herramientas. totalmente. Eh, yo elegí creer, no te voy a decir que no me, a lo largo de mis últimos 20 años, que fueron los más recientes y que más deterioro tuvo este país, o sea, mi esperanza se había caído un poco, pero vuelvo de nuevo a esperanzarme porque la realidad que la esperanza es, o sea, la educación es lo único que nos queda como país para lograr ubicar un lugar, o sea, que tengamos un lugar en el mundo. O sea, lo que en su momento otros presidentes quisieron, como fue la presidencia de Juntos por el Cambio, y lo menciono porque no me queda otra, o sea, lo que comentaban hacia los chicos jóvenes era, o sea, podemos ser el supermercado del mundo y yo elijo creer que sí podemos. Seguro. Esa es la... Voy a hacer tres recortes de lo que dijo con tres cuestiones que me llamaron, las primeras dos me llamaron mucho la atención. Por suerte en mi trabajo me ha tocado viajar mucho por el mundo y una vez en Brasil, hablando del tema del involucramiento de los productores agropecuarios, nos llevaron, bueno, primero estuvimos en el Plan Alto en Brasilia y después cuando fuimos al Congreso, en un momento nos plantearon que no iba a recibir la bancada legislativa del campo. Y la verdad que me sonó bastante rimbombante, una cosa del estilo. Y en verdad, cuando después se iban presentando, yo pensaba que estaba en el medio de un sueño, ¿no? Porque en realidad aún los más contrincantes, o aún los que más diferencia tenían entre sí respecto a sus cuestiones ideológicas, cuando se trataban las cuestiones productivas del campo, salían de sus bancadas partidarias y se conformaba la bancada legislativa del campo para defender el tema productivo. Una cosa que pensarlo en la Argentina debería ser primero más fácil porque somos menos y segundo, porque en realidad deberíamos, Súper, debemos comprender que, digamos, que eso lo tuviéramos. Bueno, eso es increíble, ¿no? Eso es la posibilidad de que, independientemente de lo ideológico, cuando había que tratar un tema que tenía que ver con el sistema productivo, me acuerdo que fue en la época, creo que fue el primer gobierno de Lula, donde incluso también estaba claro que ellos tenían dos ministerios de Agricultura con mucho criterio. Tenían el MDA, el sí, Ministerio de Desarrollo Agrario, sí, defendía o que promovía las políticas para los pequeños y medianos productores, pero tenía un ministerio agroindustrial impresionante porque sí, Brasil es una potencia desde el punto de vista agrícola. Entonces, pero esa cuestión de que los políticos se involucraran y tuvieran una bancada independientemente de su partido, era una cosa increíble, ¿no? Y es una cosa que Argentina debería ponerse a pensarla en serio, en poder entender que hay
sobre políticas de Estado referidas, por ejemplo, al campo, que no deberían haber diferencias ideológicas. Si nos sacan la pata del cogote, y nos dejan producir tranquilos, obviamente nuestro pasar sería distinto y tendríamos tiempo para pensar en el bien común. El tema es que en nuestro país es tan perverso, que es tanta, o sea, la asfixia que no, al sector agropecuario y más que nada a los pequeños, ¿no? Yo siempre me refiero a los pequeños productores agropecuarios con su pequeño establecimiento, como hablamos con mi marido, en definitiva, lo que tenemos es una simple granja. O sea, porque ¿Mm? es así. Este, eh, por eso comentaba, viste, de no usar palabras rimbombantes. Y la realidad es que no nos permiten sacar el pie del plato. No, entonces, no podemos pensar en cómo lograr involucrar más a las comunidades. Por supuesto que, obviamente, depende de cada familia, obviamente, todos los establecimientos tienen distintos situaciones financieras y económicas, y he visto muchísimos productores, especialmente de los grupos CREA, de APRESID, que participan, que se involucran. Bueno, de esos necesitamos muchos más, porque todavía, y esos que estas dos instituciones pesan mucho y difunden un montón, todavía falta un montón para seguir o sea, transparentando y seguir penetrando en las sociedades urbanas para que se den cuenta cómo funcionamos, porque no es, la realidad que es muy complejo, o sea, todas las distintas economías, llámese desde la hidroponía, el trigo, no es el mismo el trigo en el sudoeste que el trigo en pampa húmeda, siempre un compañero mío de trabajo que tiene la familia en Madariaga, hace años, ¿no? Y en una buena época, me decía, Saulino, sacamos 60 quintales de trigo, y nosotros en esta zona sacamos como mucho 20. Claro, Pero bueno, o sea, la diferencia es que allá los campos eran distintos, y acá en el sudoeste había que poner, y hay que poner muchísima tecnología, y nadie lo ve. Y las empresas de agroinsumos también tienen sus negocios. Y obviamente las zonas marginales son las que menos se han ocupado porque eran las menos rentables. totalmente. Eso lo viví a lo largo de mi historia laboral. Y además, yo creo que el conflicto del 2018, el 2008, perdón, mal llamado el conflicto con el campo, distorsionó Sí, todo, porque en realidad lo que quedó permeando en el aire era que el campo era, digo, perdón por el ejemplo, que no es grosero en las palabras, sino en el tipo de ejemplo, el campo era un gringo nadando en soja en una 4x4, y el campo también es un tealero totalmente, San Ignacio en Misiones, o un creador de ovejas en Sarmiento, en Chubut, o un pequeño productor de to- aceitunas en San Juan. Y en realidad, digamos, totalmente, eso quedó en el aire dando vuelta, digamos, como cuando uno plantea la oligarquía del campo. Yo, si ustedes supieran cómo está dividido demográficamente el sistema productivo argentino, esos oligarcas son muy poquititos, no alcanzan a llenar, no sé, digamos, un salón muy grande. Los otros son pequeños y medianos productores que están trabajando. exacto. Juan, siempre hago el mismo comentario, o sea, cuando los chicos, o algún chico de ciudad hace ese comentario, yo le digo, vos pensá una cosa, pensá que la provincia de Buenos Aires es España. Claro. O sea, nosotros entramos 3 veces en Europa. O sea, imagínate si la cantidad de actividades agroindustriales que tiene y la diversidad. Y cada región, después de 250 kilómetros a la redonda, va cambiando permanentemente. Nosotros estamos a 60 kilómetros de Suárez, y podemos poner un ejemplo, o sea, tenemos los mismos impuestos que en la zona de Suárez, ¿Mm? donde produce 2.200 o 2.500 kilos de soja, y acá nosotros no sacamos ni 50.
Y Totalmente. pagamos el mismo impuesto. ¿Es justo? Y no, no es justo. Entonces, falta mucho para que, o sea, que nosotros mismos ayudemos y colaboremos para que la sociedad nos conozca. Nos falta mucho trabajar tranqueras hacia afuera. Ahí vamos a ir dentro de un ratito. El segundo recorte que voy a hacer tiene que ver dónde está. En Sierra de la Ventana. Me hizo volver muchos años atrás. Ahí hay un lugar precioso, creo que es el Golf Club, una cosa por el estilo, ¿no? Que es un hotel que está muy lindo en esa zona. Y El golf club, sí. hace muchos años, más de 20 calculo yo ya por la edad que tengo, nos llamaron a mí y a otra persona que trabajamos juntos porque una de las gremiales del agro hacía uno de sus encuentros anuales allí. Y como habían empezado a vincularse, era no, no era CREA, pero era el prototipo de lo que estaba comenzando con EduCrea, empezaron a ver el tema de la educación. Entonces, a alguien se le ocurrió, a Jimmy Murphy, seguramente a lo mejor no lo conozco, era el ingeniero Jimmy Murphy, se le ocurrió como lema del Congreso, educación, nuestra mejor inversión, se llamaba. Y nos pidieron a Carlos Iglesias, a mí, las dos personas que trabajamos juntos, nosotros hacíamos algunos trabajos de consultoría con él, que Ujú, pudiéramos trabajar con los productores de esa gremial respecto a ese tema. Bueno, la verdad que nos agarramos la cabeza porque no sabíamos bien cómo encarar el tema, digamos, era un tema muy complejo en ese tema. Entonces, en una de esas noches, que antes de viajar a la Sierra de la Ventana, que estábamos preparando el trabajo en Buenos Aires, decidimos hacer una taxonomía de la frase, del lema. Entonces dijimos, bueno, que puedan trabajar en grupo y que puedan poder ellos analizar desde su rol de productor, pero además desde su rol de gremista en el medio, que para ellos la educación, digamos, si la educación solamente es una cuestión de la escuela y no tiene nada que ver la familia, ujú, ¿qué significa el término nuestro? Digamos, si, ¿cuál es el sentido de pertenencia que ellos tenían hacia esa ujú. canal? ¿En el sentido? Para ellos, ¿qué era mejor? Si el mejor es el que llega por una cuestión de suerte, a los codazos, o si es una cuestión de mérito, de lo que fuera, y qué también para ellos significaba el término inversión, porque en realidad el tema es, bueno, es decir, mucha gente se encuentra diciendo: "Mira, el tema de la educación o el tema de social no es un tema, yo pago los impuestos, con eso ya está". Bueno, nos llevamos una sorpresa muy grande, porque además de que hubo de esos 2 días una revolución que llevó a la discusión, en el buen sentido de la palabra, hablo, ¿no? De las Sí, 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 discuss. en Sí, aquel sí. momento, en aquel momento, el productor ya sentía que lo que estaba haciendo era de más y sin embargo no le volvía, ¿no? Es decir, no, no sé si me Sí, comprende. Yo me doy a entender. totalmente, Claro, totalmente. en aquel momento, ya hace 20 años, el productor sentía que todo lo que estaba dando no se le estaba devolviendo. Y esto pasa cada vez más, ¿no? Y Sí. calculo que las explotaciones familiares debe sentirse mucho más esta casi desidia o esta casi maltrato que hay, no solamente de lo impositivo, sino desde todas las cosas referido a esto. Porque Sí, y el tema es cuando uno tiene que buscar, gente que lo ayude, matrimonios que lo ayuden, cuando hay chicos, es terrible el tema, y que el Estado no hace nada, nada, o sea, para trabajar. Ahora que estoy pensando esto, hay otro grupo importantísimo que está trabajando en la educación y a lo mejor, hay muchísimas, mujeres rurales para entrevistar, que es el grupo de mujeres rurales, liderado por Pilu Giraudo, claro, la red. y hay una persona que yo me contacté justamente por todo el problema educacional que se llama Victoria Sorraquín. Claro, deduce el Este, sur. que es exacto, porque la realidad que es indignante que nada, no pongan cero voluntad para que los chicos puedan ir a la escuela. Estamos hablando de lo básico, de lo básico. La realidad que en ese sentido fue muy frustrante, sigue siendo frustrante, porque obviamente si
si nosotros, empleadores, entre comillas, no colaboramos para estos chicos, o sea, nadie lo hace. Como No, yo le digo a mi marido, la realidad que creo yo que es es muy personal esto que voy a decir, ¿no? Es nuestro pequeño aporte de arena a la sociedad argentina, o sea, poder colaborar para que los chicos que están acá, bueno, aunque sea nosotros podamos ayudarlos a educar, total. simplemente eso. Eso era el tercer recorte de su introducción cuando contaba de haberse mudado a Bahía Blanca para que su hija pueda estudiar, que es el tema de es imposible pedirle a la gente que se quede en el campo si las condiciones no existen, porque hablar del arraigo No, es romántico, ¿no? Es decir, hablar del arraigo rural y de la ruralidad es muy rural, es muy romántico, pero si una familia no tiene sí. buenos caminos para que ante una eventualidad pueda salir, si no tiene la posibilidad de tener un centro de salud que valga la pena frente a ojalá que no, pero frente a un problema de salud que se le complique, o no tenga una buena oferta educativa, ¿qué sentido tiene que se sigan quedando en ese lugar? A veces uno va cosechando antipatías por la vida, como yo digo, porque a veces charlando con algunos funcionarios digo, bueno, pero si en realidad el arraigo rural no está acompañado de esas cosas, más vale que la gente no se quede en el campo, porque en realidad la estamos haciendo sufrir, es incomprensible eso. Juan, déjame que te ate este comentario que vos acabás de decir con una de las personas que vos mencionaste y que entrevistaste, que es Fernando Vilela, hoy secretario de Agrobioindustria, creo que ya, o Bioeconomía, Economía. perdón, Bioeconomía. Y algo que están promoviendo y que tiene que ver con exactamente lo que vos estás diciendo, tiene que ver con este concepto de la economía circular. Y que la economía circular, que hoy es el título marketinero, la palabra marketinero, con un montón de glamour que se le pueda poner, la realidad es que no tiene más y menos que tiene que ver con poner el foco en la ruralidad, en tratar de desarrollar las pequeñas comunidades rurales, las pequeñas mini subregiones a 250 kilómetros a la redonda para que todo, o sea, para que se potencie eso, es como cuando, o sea, no es que soy una viajada ni mucho menos, pero Estados Unidos, vos vas al interior de Estados Unidos, y los pueblos y las escuelas que hay ahí en el interior, y además rurales, son escuelas de primer nivel, la escuela pública rural es de primer nivel. ¿Por qué no pueden ser los argentinos, las escuelas argentinas, lo mismo? Pero tiene que ver con esto, o sea, de que el Tata Dios ya no atiende no solo en Buenos Aires, sino hay que tratar que se desarrollen las economías y los pueblos rurales y las empresas de agroinsumos también lo tienen que ver esto. Yo soy en ese sentido, en la última empresa donde trabajé en Profértil, yo hice mucho hincapié en esto. Obviamente, siempre dependemos de un presupuesto y obviamente hay que poner foco a tus vecinos de alrededor, pero si te sobran unos manguitos, no te olvides que, o sea, vos tenés influencia con al menos, como mucho, 250 kilómetros a la redonda. Y es importante que las empresas, o sea, es una forma también de retribuir a las comunidades, que tiene que ver con eso. Totalmente. El tema es que en realidad hay veces que no se conoce. Yo le voy de alguna manera invitar a entrar en mi dilema, en uno de mis dilemas, no solo, ojalá tuviera uno solo. Pero en pedagogías siempre hay mucha gente muy apegada a las frases hechas o a veces Sí, a incluso incluso a las siglas, y entonces te hablan con siglas y no sabes qué hacer. Y en el campo ha pasado, lo ha mencionado al pasar al principio, en el campo o lo referido a quienes se mueven alrededor de la producción agroindustrial, en estos últimos tiempos
ha salido una frase que se repite permanentemente, es que el campo comunica mal, ¿no? Es decir, permanentemente el campo comunica mal. Y a mí, cuando de vez en cuando me queda tiempo para pensar y para ver estas cosas, digo, ¿cómo es el tema? Porque es probable que quizás haya una parte del campo, porque es bastante incoherente generalizar todo el campo por lo que decíamos recién, Mm, es probable que una parte del campo comunique mal, pero hay otra parte que tiene que ver con el campo que no solamente es lo productivo, que tiene que ver con lo tecnológico, las empresas de Actest, por ejemplo, que en el último tiempo tienen una relevancia a nivel mundial increíble, enorme, enorme, que enorme. lo deben hacer porque comunican bien, porque si no comunicasen bien, no puedan tener la relevancia que hoy tienen. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso entre en un solo paquete y hagamos las cosas de la mejor manera? Porque si no nos quedamos que hay algunos que, bueno, se quedan mirándose el ombligo y hay otros que entienden que hay que salir al mundo o hay que mostrarse tranqueras afuera, ¿no? Sí, te digo mi apreciación, yo no, o sea, no tengo la idoneidad y no soy quien para juzgar si el campo comunica bien o mal. Lo único que yo a lo largo de mi trayectoria profesional y lo que sigo haciendo no es que comunique mal, sino que siempre comunicó muy poco. Y al Ujú. comunicar muy poco, entonces lo que está comunicando no alcanza todavía. Eh, y es tan rico, tan grande, tan enorme, tantas mini economías regionales, regiones de subregiones y producciones. Vuelvo de nuevo, entramos 3 veces en Europa. ¿Cómo? O sea, si encima comunicamos tan poco, o sea, no alcanza. Por eso es tan importante que dos cosas, y poniendo el foco en la educación, es clave que los chicos, o sea, que trabajan que estudian en las escuelas rurales, les enseñen a poder difundir lo que hacen, porque muchos son tímidos. Y es importante, y yo he intentado con amigos de mi hija, que son bien gauchitos, digo, ¿y por qué no lo comunicas? ¿Por qué no? Y no, a mí me da vergüenza, no, a mí no me... Es importante ese rol. Y el otro punto que también lo conversamos tiene que ver con incluir una materia que esté relacionado con las políticas públicas, porque la realidad nosotros colaboramos, o sea, en el sector que estamos, colaboramos con la seguridad alimentaria, que obviamente la seguridad alimentaria forma parte de las políticas públicas de un Estado, y en el caso nuestro del Estado argentino, y que obviamente por lo rico de este país tiene una enorme preponderancia. Pero tampoco tenemos gente que esté involucrada en el tema, o sea, no lo hay pocos, hay muy pocos, no es que no lo hay, perdón, me corrijo, hay muy pocos. Celebro también y comentar que hay una ONG nueva que hace 10 años más o menos se llama Barbechando, que también sería interesante que ustedes entrevisten desde el presidente o la presidenta o alguno de sus integrantes, porque el trabajo que están haciendo es fantástico. Ahora, ¿cuántos barbechando necesitamos para lograr difundir lo que hacen las distintas agroindustrias, las miles de producciones de Argentina? Hay muchísimo, Juan, o sea, hay muchísimo para seguir hablando, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando uno decide poner el foco en el tema de las políticas públicas, a mí siempre me gusta, te termino siempre diciendo lo mismo, me gusta siempre hablar del Estado más que del gobierno. El gobierno hoy lo gestiona Juan, mañana Pedro, después Mario. Uno entiende que esas políticas públicas deberían ser sostenibles en el tiempo, porque en realidad... Totalmente. Ahí hay una cuestión. Recién nombraba a Estados Unidos. Yo tengo una hija de Estados Unidos y tengo la suerte de poder viajar una vez al año para, sobre todo, para verlo a ella y al abuelo Chocho a ver a mis nietas, ¿no? Las pocas Obvio. pueden venir ellos, entonces viajamos nosotros, porque no coinciden los calendarios de trabajo, etcétera.
y uno ve que en realidad hay algunas situaciones eh, que cuando tienen que ver con, como en el caso de Brasil, pero en el caso de Estados Unidos o en el caso europeo en estos últimos tiempos, cuando se ha puesto duro el productor europeo frente a las cuestiones que la comunidad quería poner, las políticas de Estados, la política que se genera desde el Estado, inmediatamente le presta atención porque escuché una vez hablar un alemán diciendo, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, vivimos del campo. Entonces, a un alemán lo escuché, ¿no? Es decir, no era un erudito y era un funcionario de mediana línea, no era nadie, Sí, 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 no sí. era, no era un ministro ni nadie por el estilo. Y él nos explicaba y nos decía, bueno, miren, es cierto, porque desde la ropa que usamos, que es de algodón, al café que tomamos a la mañana, o el jugo de naranja, o incluso el bioetanol, porque tenían el corte de los combustibles. Evidentemente estamos ahí permanentemente dependiendo de nuestra producción agropecuaria, nos decía el alemán. Entonces, uno ve que en realidad esas políticas públicas lo tienen al campo no como un niño mimado, sino lo tienen como un actor necesario para que la vida del sistema perdure. Este es un tema que parecería ser Sí, totalmente simple, pero es muy difícil de que se entienda, ¿no? sí, sí. Te propongo un tema para otra futura charla, que vos te informes por un lado, y porque es un tema que está apareciendo en las redes sociales y que está empezando a hacer un poco de cortocircuito, que tiene que ver con la famosa Agenda 2030. Ujú. Bueno, no es un tema menor y yo veo que se están haciendo debates que a veces están un poco y que enturbian la producción nacional y argentina. Creo yo que hay mucho por esclarecer, hay mucho por hablar. El productor agropecuario no sabe nada de esto y hay mucha política externa que tiene que ver con los europeos, que nada tiene que ver con la producción de Latinoamérica y menos de Argentina, que en lo que es producción agroindustrial somos líderes y vamos a dar cátedra a Europa. Es un tema que sería importantísimo este, conversar, porque es una charla que sería para largo, para muy largo. Yo lo que digo respecto a esto, más que nada que vos marcás Europa y o sea, cómo se dan las luchas entre los productores de allá con los políticos, la verdad que son sistemas productivos que no tienen nada que ver, historias totalmente productivas que no tienen nada que ver, muy distintas. Y lamentablemente gente malintencionada lo traspola Ujú. y acá se está empezando a enturbiar mucho las discusiones en la parte agropecuaria, incluyendo, por lo que veo, también la Secretaría de Bioeconomía también se ha visto un poco perjudicada y envuelta en algunas discusiones que sería importante que las esclarezcan. No es la palabra esclarecer, sino que se discutan, que se transparente la discusión. Sí, yo más hablaba respecto a, por ejemplo, en el caso puntual de Europa, de los Estados Unidos, es a la que frente a determinado momento de tensión o de conflicto suena una especie de alarma o de semáforo amarillo y tratan, después veremos si, o después cada país lo verá si ha sido efectivo o no, pero que el Estado está atento a lo que le está pasando, porque Sí, realmente el Estado depende para todo, como decía este alemán, de, no, pero depende en gran medida de su producción agroindustrial. En la Argentina eso no se nota, es decir, es como nos achicamos, ya no tenemos un ministerio, tenemos una secretaría, ya es muy difícil, ya uno lee y dice, bueno, les cuesta mucho manejar los presupuestos porque no lo tienen, lo que fuese. Y uno dice, en la Argentina, yo me acuerdo de un día hablando de extranjeros, viene alguien referido al tema de la educación agropecuaria francesa, ¿no? Y entonces
va a dónde va primero, más allá de reunirse con la gente de la embajada, va al Ministerio de Educación de la Nación para ver con quién tenía que hablar. Entonces el Ministerio de Educación dice, no, acá no tenemos a nadie respecto al tema de educación agropecuaria. Si podemos conectarlo con alguien que está en relaciones internacionales, ¿no? Sí, Yo soy el director de formación de lo que se llama la École de Agricultura en Francia, que es donde se forman los maestros para la escuela agrícola. Entonces dice, no, la verdad que no tenemos nadie. Bueno, los mandaron al INET, que qué la fantástico lo que acabas de decir, qué fantástico, Dios. lo, Ojalá lo- pudiésemos tener eso. lo mandaron al INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, donde está todo mezclado entre la educación técnica y agrotécnica, que son dos cosas distintas, porque a nosotros nos tienen Mm, incluidos a la educación agropecuaria dentro de la educación técnica, y yo siempre digo lo mismo, nos sí, ponemos a la esquina de Coronel Suárez, que nombró usted recién, que es una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires, y más allá del conocimiento o de lo que se puede respirar de campo, en una esquina céntrica de Coronel Suárez le pregunta a las 10 primeras personas que pasan qué es educación técnica y le va a hablar de tenaza, el banco del carpintero, el destornillador, nunca del tambo, de la huerta o de la soja, porque hay un modelo mental respecto a eso. Bueno, lo mandaron al INET, tampoco sabían nada, de casualidad se encuentra con alguien que nos conocía a nosotros y lo mandaron a ese pobre señor a hablar con nosotros y él me decía... ¿Cómo puede ser que en la Argentina de la soja, la vaca y el trigo no haya una dirección que se ocupe de manejar el tema de la educación agropecuaria? No la hay, porque en realidad cuando uno sí. escala para arriba, Es inconcebible. totalmente, pero yo estoy convencido que cuando uno va escalando para arriba, se va dando cuenta el por qué. Un día alguien nos dijo, ¿cuántos son ustedes? En una charla muy encarnizada, no de Sí, pelea física, pero sino de intercambio de cosas, una presidenta de la Comisión de Educación de Diputados hace unos años. Y la verdad que nosotros no sabemos qué contestarle. Entonces, porque pensábamos que hablaba de FEDIAP, y dijimos, no, 160 escuelas, estamos en 18 provincias, trabajamos en 400. No, no, dice, ¿cuántos son ustedes en el campo? en 700, votos. 800.000, 1 millón de personas. Te regalo 1 millón de personas, me dice esa persona. Y yo sí. Me dice, bueno, el segundo y tercer cordón del conurbano son 4 millones de votos. Ustedes no existen. Yo No, es terrible eso. me tiré para atrás porque en realidad, por supuesto, que no iba a tener ninguna reacción, ningún tipo, además era una señora, pero terminé agradeciéndole la sinceridad, porque en realidad lo que ella me decía es, mira, los Sí, decisores políticos, que muchas veces no son el político, sino es que es alguien que lo maneja o que de alguna manera le va marcando el rumbo a alguna cosa. Los decisores políticos tienen la mirada netamente urbana, no tienen la mirada rural de la Argentina, porque no están en un mismo espacio lo que el coincido. campo le da al país de las exportaciones, en el tema de la soberanía alimentaria, en el tema de la alimentación, no está en eso referido al tema de lo que es la cantidad de gente o la representatividad de gente que tiene en el gobierno, en el parlamento. Totalmente. Es muy, Lamentablemente muy difícil. es así. Por eso es tan importante los estadistas, que no miran, o sea, justamente del partido que son y no se miran el ombligo. Justamente el estadista lo que hace es proyectar y pensar en el bien común, y lo que le hace bien a un país y cómo proyectarse. Y en la educación, y en un país como el nuestro, donde más del 50-60% de la producción y del ingreso de los dólares vienen de todas las cadenas industriales agropecuarias, y bueno, creo yo que alguien en algún momento va a tener que poner las barbas en remojos y rever o revisar un poquitito esto, o al menos ponerle, aunque sea algunas moneditas más. No, no, Reorganizarlo, lo que hay que hacer es reorganizarlo. totalmente. No, no le vamos a ir robando más tiempo, vamos a ir terminando. Yo solo quería 2 o 3 preguntas muy cortitas. Una es, desde aquel rincón precioso de lo que es Sierra de la Ventana en el sudeste de la provincia, ¿cómo ve en general el futuro de la juventud en la Argentina? Qué pregunta.
En el corto plazo no lo veo bien, no, la veo muy perdida. Y el problema, en la realidad, son los padres, quien les falta compromiso de educar. O sea, y me involucro, o sea, me incluyo, ¿no? Yo no soy nadie, o sea, junto con mi marido. En el largo plazo, o sea, esto tiene que ver con políticas de Estado y los chicos van a tener muchísimas más herramientas y sí, este país, estoy convencida que el mundo se va a querer venir acá a vivir, porque hay espacio, o sea, somos simplemente 50 millones, o sea, otros países, ¿me entendés? Son el triple, 5 veces más, 6 veces más. Hay mucho por trabajar para lograr cambiar eh, eh, el futuro para los chicos, muchos. Y que en el corto plazo, o sea, no lo veo. No porque no tenga esperanza, sino porque falta tiempo. O Ujú. sea, falta la educación y eso, o sea, hay que mamarlo desde chiquitos, desde los hogares con su papá y su mamá, que los eduquen para que después las escuelas enseñen, pero sin educación del grupo familiar, o sea, no hay enseñanza que valga, porque los colegios y las escuelas no pueden ser el papá y la mamá. No sé si quedó clara o Totalmente. contestada la... Sí, no, no, totalmente. Tampoco puede ser el lugar donde los chicos vayan a comer y por eso simplemente vayan a la escuela porque vayan a comer. Exactamente, exactamente, exactamente. La otra pregunta es, uno no termina ni quiere ser uno de aquellos que siempre dicen que todo tiempo pasado fue mejor ni nada por el estilo, pero dando una mirada por detrás del hombro, ¿cómo visualiza aquel momento de la Silvia estudiante o de la Silvia metida a estudiar en el sistema educativo y lo que está viendo de la educación hoy? ¿Cuánto cambió, cuánto retrocedió? ¿Cómo es lo que lo está mirando? No, no. Cambió un montón. La tecnología ha hecho que cambie un montón, gracias a Dios. Y la tecnología bien utilizada, Internet bien utilizada, hay un montón de cosas para que los chicos a través de todas las herramientas tecnológicas puedan aprovecharlos de manera positiva y no simplemente limándose el cerebro mirando TikTok o Instagram a ver cómo baila uno, cómo canta el otro o viceversa. Hay muchísimo para hacer y no, al contrario, yo creo que va, o sea, ha cambiado un montón para mejor, pero bueno, falta mucho todavía, falta. Tenemos que remarla mucho. Hasta que yo pueda voy a seguir remando con mi granito de arena aportando. Muy bien, y lo último, y ya no queremos molestarla más, además de agradecerle, es en su paso profesional ha tenido mucha experiencia, como nos contaba, en distintas empresas y después, bueno, trabajando en empresas grandes como Profértil o como Pioneer. Y ¿cuál es no sé si el consejo, pero cuál es el paso que usted cree que las empresas del sector tienen que dar hoy para poder involucrarse más, no solamente en el tema educativo, para sino también ser parte de una comunidad? A veces me dijo uno un día, ni conozco al gerente del molino tal, es decir, y vivía en el pueblo hace Sí, como sí, 1 año, ¿no? ¿Cuál es el sí. paso que deberían dar esas empresas? Vos sabés que el paso ya lo han dado, o sea, el hecho que las empresas hayan creado todo el concepto de lo que es responsabilidad social empresaria y que después se haya convertido en todo lo que está relacionado con el foco de la sostenibilidad, eso significa que las empresas tienen una visión de triple impacto, desde lo económico, social y medioambiental. Y desde ahí realmente yo me siento contenta que todas las empresas lo están haciendo. Lo importante que yo sí puedo decir es que lo que hagan, lo hagan genuinamente, no simplemente como una lavadita de cara, porque eso da prestigio para la mejor imagen de la empresa y nada más. Que el impacto en lo social sea realmente
de verdad, si no la gente se da cuenta. Y eso sí que nos suma. El famoso se llama greenwashing, ¿Mm? que es la lavadita de cara de las empresas porque esto está de moda y queda bien. No, no. El tema es que se tienen que involucrar y yo puedo decir que en Profértil, a lo largo de los muchísimos años que he trabajado, antes eso no se tenía en cuenta, lo único que se tenía en cuenta era el dinero y los dividendos para el accionista y eso cambió. O sea, dejaron de poner, independientemente que, bueno, gracias al accionista es que la empresa sigue estando, invirtiendo, etcétera, pero el foco primero es en la gente. Y si las cosas le van bien a la gente, los dividendos llegan por añadidura, es el resultado de haberse ocupado de la gente, de haber hecho las cosas bien por el bien común. No sé si me Totalmente, expliqué. totalmente. Y una chapita final, porque recién lo nombró y lo tenía en la cabeza y no había planteado. La cuestión de la sostenibilidad en la empresa agropecuaria y en los sistemas que hay, como usted decía, en los grandes ecosistemas, incluso productivos argentinos, Sí. ha estado colocándose cada vez más, no voy a decir de moda, pero cada vez con más fuerza en la agenda. Ese criterio de sostenibilidad, ¿cuánto puede, según su mirada y su experiencia, atentar contra lo productivo? Es decir, a ver si me puede hacer comprender. Entendí perfecto, entendí Perfecto. perfecto. No me, Ah, yo te voy a decir algo. Creo que ese concepto en los productores agropecuarios existió siempre. Si vos me hacés recordar y retrotraerme a mi infancia cuando yo era chiquita y estaba yendo al campo con mi nono, o sea, lo que hacían, lo hacían, o sea, yo me lo pongo a analizar ahora, tenía el triple impacto. O sea, a nosotros nos iba bien porque lográbamos tener un gran premio campeón en la rural o teníamos una excelente cosecha de maní o una excelente cosecha de sorgo porque en ese momento en la zona donde estábamos la soja no existía y mi papá todos esos años hacía una fiesta en el pueblo. ¿Me explico? O sea, no es que se la quedaba, o sea, sí, o sea, había ganancias, pero también hacíamos participar a la comunidad porque obviamente ellos también colaboraron para que a mi papá le vaya bien. Entonces, hay una parte de lo que usted dijo que está medio de moda. Yo creo que la empresa hace mucho, las pequeñas empresas agropecuarias siempre han trabajado en la sostenibilidad. Lo que se necesita quizás ahora pensando en un poco más a nivel global, a lo mejor es un poquito más de trazabilidad porque es lo que exige el nuevo consumidor. Y quizás ahí es donde hay que poner un poquitito el foco. Pero el resto o sea, de cómo se maneja, o sea, es más, lo que yo sentí cuando empezó esto a ponerse de moda, por ponerle un nombre, yo dije, pero entonces volvemos como a mi infancia porque pasaba eso. O sea, nos ocupábamos, hacíamos el compostaje, o sea, también la familia de mis padres también tenían una pequeña establecimiento rural, nada de cosas grandilocuentes, ni mucho menos, pero subsistíamos. Y aún así, cuando teníamos muy buenos años, y no es un año, 2 años, muchos años, yo recuerdo de que compartíamos con el pueblo. Y eso es fantástico, en ujú, definitiva. totalmente. Así que digamos que eso es más o menos lo que yo creo. Igualmente hay muchos por seguir trabajando en todo lo que es la parte de sostenibilidad. Silvia, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Le hemos dado un poquitito más de los minutos que teníamos pensado, pero hemos aprendido No, en un absoluto. montón. Y ojalá que podamos encontrarnos muy pronto de nuevo para poder seguir charlando, porque realmente es muy interesante escuchar a una mujer que además de Hay todo. muchos temas para seguir. Sí, y además porque me interesa mucho esto que más allá de la experiencia empresarial y de experiencia de marketing, tiene ese toquecito de la cuestión de la empresa familiar que todavía tenemos que seguir manteniéndola porque son la mayoría de los productores que hay en la zona. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Excelente punto. Te lo tomo. Gracias. Un cariño. Gracias por la invitación.